Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor que la tendremos en el libro de los Hechos, capítulo 6 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que Dios bendiga la hermosa lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este día para nosotros. Nosotros debemos de recordar, queridos hermanos, que en este tiempo, cuando se da esta palabra, los discípulos estaban totalmente abocados a la evangelización y al trabajo en la obra del Señor. Recordemos que el Espíritu Santo había descendido en el día de Pentecostés y Dios usaba poderosamente a los apóstoles a través de la enseñanza de la palabra, haciendo milagros, sanando a los enfermos. Que el Señor nos ayude, y muchas otras cosas más que se hacían a través de los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Pero también debemos recordar que en ese mismo tiempo había persecución para los apóstoles, ya que los judíos, los fariseos, los saduceos los apresaban, los llevaban ante el concilio y les decían que no debían de predicar más en el nombre de Jesús. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. Los tuvieron presos, los azotaron, y en una de estas situaciones, ¿cierto?, estando en el concilio, Pedro le dice: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, porque lo del concilio querían evitar a toda costa que los apóstoles pudieran predicar el evangelio de salvación. Que el Señor nos ayude. Aquí traemos alguna enseñanza respecto a este contexto. Lo primero, queridos hermanos, que debemos mantener firme, ¿cierto?, nuestra fe y la enseñanza del Evangelio, aun cuando seamos nosotros perseguidos por causa de Cristo. Que el Señor nos ayude. Muchas veces recibimos persecución por nuestra familia, por nuestros amigos, pero ahí debemos ser fieles y mantenerlos firmes, aunque seamos perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y ante todas las cosas, hermanos y hermanas, siempre debemos de priorizar hacer la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Leíamos en el primer versículo de la palabra del Señor: debemos de ser hombres, ¿cierto?, que podamos buscar la paz y la unidad en la iglesia. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Que el Señor nos ayude. Queridos hermanos, esto significa de que hubo un conflicto en la iglesia. El Señor nos ayude. Quiero decirles que no hay iglesia, queridos hermanos, que esté libre de conflictos. Recordemos que esta iglesia estaba siendo dirigida por los apóstoles, los hombres que habían estado, ¿cierto?, cara a cara con Jesús, los que habían estado 3 años
¿cierto? Instruidos, ¿cierto? Por el Maestro de Maestros, por el Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga. Pero no obstante a eso, había murmuración, habían, ¿cierto?, algunos conflictos dentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Hermanos queridos, no hay iglesia que esté libre de problemas y de dificultades. Siempre van a haber algunas quejas de una o de otra manera. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza, pero lo importante es que nosotros seamos, ¿cierto?, hombres que preservemos la paz y la unidad de la iglesia. Porque nuestro servicio tiene que estar dedicado, ¿cierto?, a preservar la paz y la unidad de la iglesia. Que Dios nos ayude, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos aumente la fe. También, ¿cierto?, había un problema, una necesidad en la iglesia. Dice, las viudas eran desatendidas de los hebreos. Que el Señor nos ayude. Queridos hermanos, el pecado ha traído, ¿cierto?, como consecuencia miseria a este mundo. Siempre tendremos necesitados, siempre tendremos pobres, siempre tendremos enfermos. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer con las personas que están en esta situación? Debemos siempre, ¿cierto?, atenderlos y de ver la forma, ¿cierto?, de llevar el mensaje del Señor y también de cubrir la necesidad cuando esté a nuestro alcance, para que ellos también puedan estar bien. Tenemos que nosotros, hermanos queridos, reflejar la compasión de Jesús en nuestras vidas, para que la gente vea que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, porque somos compasivos, ¿cierto?, con los demás. Dice la palabra del Señor Jesucristo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cierto?, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que el Señor nos ayude. Entonces, para que nuestro servicio sea eficaz dentro de la obra del Señor, ¿cierto?, aparte de que nosotros debemos de preservar la paz y la unidad de la iglesia, debemos también atender a las necesidades de los que están viviendo, ¿cierto?, dificultades y necesidades en sus vidas. Que el Señor nos ayude. También para que nosotros seamos verdaderos siervos, ¿cierto?, y seguidores de Cristo y podamos tener un servicio exitoso en la obra del Señor, tenemos que tener un carácter piadoso, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor que hemos leído en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Que el Señor nos ayude. Esto significa, queridos hermanos, que nosotros con nuestra vida debemos, ¿cierto?, siempre demostrar que somos servidores de Cristo. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Debemos ser hombres y mujeres confiables, honestos, honestas, compasivos, compasivas, tiernos, tiernas, ¿cierto? Debemos siempre colocarnos e identificarnos con aquel que sufre. Que el Señor nos ayude. Debemos ser discretos, serviciales. Debemos de gobernar bien nuestra casa, como dice su palabra. Que el Señor nos ayude. Esto, ¿cierto?, refleja, queridos hermanos y hermanas, un carácter piadoso, para que nuestro servicio sea agradable delante del Señor. Debemos tener un carácter piadoso. Dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres y también mujeres fieles. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Y por último, querido hermano, si nosotros colocamos, ¿cierto?, el servicio
de nuestra vida, para que Dios sea el que tome el control de nosotros y nosotros consagramos nuestro servicio al Señor, habrá cosecha espiritual, habrá bendición en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que el Señor nos ayude. Cuando cada uno ayuda y trabaja, ¿cierto?, en el servicio, en la iglesia, de buena voluntad, ¿cierto? Esto va a ser, querido hermano, de que usted y yo vamos a ser instrumentos de crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Dios nos llamó a ganar almas para su reino. Y si nosotros, hermanos queridos, con nuestra ayuda, con nuestro trabajo, servimos fielmente al Señor con buena voluntad, veremos la recompensa. Tal vez puede que se demore años, pero al final veremos, ¿cierto?, cómo Dios empieza a crecer y hacer crecer la obra del Señor. Y siempre debemos de recordar que todo servicio, ¿cierto?, es un don que Dios nos ha entregado para trabajar en beneficio de la obra del Señor. Y no para un beneficio propio, sino para el beneficio glorioso de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, oramos. Padre amoroso, le damos gracias por esta su palabra. Bendígala en nuestros corazones. Ayúdenos a ser verdaderos servidores suyos, Señor. A ser, Señor amado, hombres y mujeres que busquemos la paz, la armonía y la comunión en la iglesia. A ser hombres y mujeres piadosos, Señor, que podamos nosotros ver la necesidad de aquellos que están en aflicción y también, Señor, de la forma que podamos llevarles, Señor, la solución o la ayuda que ellos necesitan. De igual manera, Señor Jesucristo, ayúdenos para nosotros, Señor, siempre colocar nuestro servicio delante de su presencia, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para el crecimiento de la iglesia. Sí, Señor, sabemos que la mies es mucha y faltan los obreros, pero si nosotros entendemos que nuestro servicio es un don de parte suya, Señor, para que nosotros trabajemos y sirvamos en la iglesia, habrá bendición de almas. Gracias, Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la gloriosa y poderosa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y que en esta semana que comienza, que va a ser una semana donde ya todos vuelven de sus vacaciones, sea una semana de mucha bendición.